Ministerio de Enseñanza por medio de su iglesia, Vino Nuevo de la Palabra Revelada, les presenta el mensaje del Evangelio de la Gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo, el tesoro predestinado desde antes de la fundación del mundo para todos los hombres. El apóstol Pablo dijo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora con ustedes, el pastor y maestro Roberto Ramírez. Bienvenidos. Vamos allá, bendecidos, vamos allá a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 7. Dice así. Vamos a leer el versículo 6. Vamos a leer el versículo 6. Desde el versículo 6. ¿Ok? Desde el versículo 6, que dice así. Sin embargo, dice así el apóstol Pablo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo. Aquí la palabra siglo traduce la palabra sistemas o líneas de pensamientos o informaciones. ¿Ok? Entonces, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Ok? O sea, fíjate que ya aquí está hablando de otro nivel. A mí me da risa porque muchas personas a veces nos llaman: pastor, no entiendo. Mira, bendecido, la mejor forma de entender algo es seguir oyendo. La mejor forma, y si estoy hablando del pensamiento de Dios, si estoy hablando de la información de Dios, si estoy hablando de lo que Dios quiere transmitirte a ti por medio del Espíritu Santo y a través de este profeta o de este pastor y maestro, bendecido, yo te sugiero, o sea, estos mensajes, bendecidos, no son para oírlo una sola vez. Es primero que todo. Estos mensajes no son para oírlo una sola vez y que se conviertan en una ida a un lugar un domingo y me fui feliz porque Dios me habló y recibí lo que yo necesitaba recibir. Pero ¿qué pasa? Que si eso es el domingo, pero el lunes te pasa una situación contraria y adversa, entonces hasta ahí llegó lo que tú oíste. Por eso, bendecido, que yo llamo la palabra de Dios, la llamo la ciencia divina, porque se comporta igual a las ciencias normales. ¿Por qué? Porque hay que dedicarle tiempo, hay que tener disposición. Yo veo que cuando las personas van y se inscriben y se matriculan a ciertos estudios o a ciertas profesiones, lo primero que exige el tutor, maestro, profesor, es pues alguna hoja donde tengas tú que anotar. Llámese libreta, página. Ahora se usan los medios digitales donde se escribe, hasta el mismo celular se puede escribir. Pero eso hace parte del aprendizaje. De hecho, la mente, tu mente está diseñada para captar información de varias formas. A nivel visual, a nivel de tu oído, que es diferente a tu oreja, a través de tu oído, y también por medio de la escritura, ¿verdad? De la escritura. Hay gente que por eso, me hace acordar cuando los niños, o cuando uno estaba niño y se portaba, de pronto rompía con una instrucción del profesor allá en el jardín o en la primaria. Haga la plana, 100 veces escriba: debo obedecer a mi profesor. Por algo es, porque hace parte del aprendizaje. Y el contenido que tiene la Biblia, que dicho sea de paso, bendecido, hay que aprender a distinguir la información de Dios. ¿Ok? Porque es que yo lo he dicho, pero tengo que decirlo varias veces y muchas veces, ¿verdad? Y no me cansaré de decirlo. La Biblia contiene la palabra de Dios. Pero a veces la afirmación nuestra de lo que repetimos a veces como lorito es que,
lee la Biblia, que es la palabra de Dios. No, eso no es una buena afirmación. Eso no es cierto. La Biblia no es la palabra de Dios. Bendecido, esto es un libro que si yo lo comparo con este otro libro, siguen siendo libros los dos. Así de sencillo. Lo que hace la diferencia es la forma como yo lo recibo. Yo marco la diferencia en recibir lo que es palabra de Dios, porque este libro contiene palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Este libro también contiene en él palabra de los hombres que pensaron, hombres que maldijeron, hombres que se arrepintieron de haber hecho cosas que no tenían por qué hacer. Como también, bendecido, hay palabras del tentador, de la tentación, de Luzbel, de Lucifer, del diablo. El mismo diablo no tentó a Jesús estando allí antes de morir, antes del sacrificio. Claro que sí. O aquella expresión que dijo, si tú eres el Hijo de Dios, entonces convierte esta piedra en pan. Vaya, por favor, mira eso, qué tentación. Y más que tentación, bendecido, en su interior lo que había era un sentido de provocación para ver qué hacía Jesús. Pero Jesús le dijo muy sabiamente y recordó las palabras del Padre. ¿Sabes qué? Escrito está. Y no solamente porque estaba registrado como escritura, sino que estaba registrado en el corazón de Dios, en el plan de Dios para este hombre, para ese verbo que se hizo carne, oído, para entender que era el propósito de Dios, que tenía que ser crucificado. Entonces, fíjate, cuando tú tienes el poderío y el conocimiento pleno, tienes una información que te sostiene y que está llena de la revelación y de la iluminación del Espíritu Santo, bendecido, eso es lo que tienes tú y te queda, y que tienes que seguir recordando, porque la palabra de Dios tiene revelación progresiva. Por ahí también, y nos ha pasado, ¿verdad? A veces yo cojo un mensaje de aquellos que yo compartí y enseñé y prediqué allá en el 2016, que muchos están en la plataforma de YouTube, bendecido, y hoy los oigo, los veo. Ya la calidez y el tono espiritual, ya bajo el discernimiento que nos da los años y nos da la madurez que habla aquí el apóstol Pablo, hablamos sabiduría a los que han alcanzado madurez, y no tanto de los años, sino que la madurez nuestra está en la repetición, en la vivencia de esa palabra, que a nosotros ya con decirla, con declararla, bendecido, se hace tan natural y tan orgánico que ya exponemos los decretos de Dios, pase lo que pase. Ahí está la verdadera revelación y el resultado de la palabra, ¿verdad? Que las situaciones podrán moverte, podrán tambalearte, pero oído, tú tienes que acordarte que tu casa, que tu vida está sobre y ha sido edificada sobre la roca que se llama Jesucristo. Entonces ahí está la diferencia, ¿verdad? La vida de Dios, y también te digo esto, bendecido, tu mayor motivación, porque hay gente que me confunde a mí como un motivador. O sea, el hecho de que yo haga unos mensajes todos los días de 2, 3, 5, 7 minutos, no sé cuánto, y fortalecen y bien, y dan como que esa luz y esa esperanza y te animan, bendecido, yo no soy ningún motivador. Yo no soy ningún motivador. Yo soy un predicador y enseño la revelación de la palabra. O sea, si usted está buscando motivador, por favor, no digo el pensamiento, pero ya me entendiste. Porque yo no soy ningún motivador. Yo soy predicador, enseño, soy maestro de la palabra. Y a eso me voy a dedicar. A eso me voy a seguir dedicando. ¿Ok? Entonces, yo lo que trato, bendecido, de que Dios haga cuenta que en esa ciencia que Dios nos ha brindado, en esa ciencia, ¿verdad?, que es muy amplia, es muy profunda, tiene muchos misterios guardados, reservados, bendecidos. Yo lo que hago, mi trabajo es, pues, partirte de esa torta, por decirlo así, y toma este ejemplo, partir la torta y partirla y dividirlas por pedacitos,
para que cada pedacito pueda ser diluido o masticado de la mejor manera que tú lo puedas recibir. Ahora, no te inquietes, no te molestes, ni te preocupes en que no lo entiendas en el momento. A mí me ha costado entender esto más de 25 años, por favor. Pero lo que yo hago, bendecido, es que yo lo sigo oyendo, lo sigo leyendo, lo sigo viendo, lo sigo estudiando, lo sigo escudriñando. O sea, por lo mínimo, bendecido, usted para ver estos mensajes tiene que tener una libreta en mano, Biblia en mano también. ¿Ah? Porque con esto, y otra cosa que yo me he cansado de decirlo, pero bueno, yo respeto a cada quien como lo quiera hacer, pero así es como funciona el conocimiento de la gracia, para que tú puedas alcanzar madurez. Yo difiero que mientras que la persona esté en la cocina haciendo quehaceres y labores de casa, poniendo un mensaje de estos. Yo difiero de eso. Difiero total, porque es que yo tengo que hacerte consciente y tengo que hacerte ver, bendecido, que la palabra es Dios. Y yo estoy seguro que si Dios se hace presente en tu casa, te toca el timbre allí en tu puerta y tú le dices, aguántate ahí que estoy ocupado o estoy ocupada. ¿Ah? Oye, pero si son un personaje de estos que la misma gente se encarga de inflarlos, ¿ah? Cualquier persona que habla de Dios y ya por cualquier cosa que hablan de Dios y quieren inflarlos cuando llegan a la puerta de su casa, que dejan de hacer cosas para poder atenderlos. Bendecido, yo tengo que enseñarte que la palabra es Dios. Y apenas nosotros hablamos la palabra que salió de la boca de Dios, está Dios mismo hablando. Y eso merece respeto, eso merece disciplina, eso merece atención, ¿verdad? Porque aquí no se está hablando juegos de azar, aquí no se está hablando motivación para que te vaya bien. Mira, el motor de tu vida, y esto lo pensaba en estos días, el motor de tu vida debe ser la revelación de nuestro Señor Jesucristo en tu cabeza, en tu mente y en tu interior. Porque si la revelación de la gracia es vida, si la revelación de la gracia es salud, entre otras cosas, porque está entre los beneficios de Dios, la salud divina, que tú tengas salud divina. Allá el pensamiento de Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, que tengas salud, así como prospera tu mente, así como prospera tu mente con los pensamientos de Dios en tu mente, no en la libreta, no ahí. Porque lo oí el domingo y ahora se me olvidó lo que dije. Se te puede olvidar, entre otras cosas. La mejor motivación es la revelación de nuestro Señor Jesucristo y todos los beneficios que tú tienes, oído, para que sean tu defensa, para que sean tu abogado, para que sean tu médico, para que sean tu salud, para que sea tu fortaleza, para que sea tu confianza. Pero yo no estoy aquí para motivar a nadie. Disculpa que lo diga así, pero yo no soy ningún motivador. Yo enseño la palabra de Dios para que tu única motivación, para que tu único motor de tu vida, así como en el ámbito de la familia y en el ámbito natural, nuestro motor son nuestros hijos, nuestros nietos para seguir adelante. En mi vida espiritual, en mi reino, en el reino de los cielos que Dios me ha dado, mi motivación, mi motor bendecido se llama el Espíritu Santo de Dios. Porque si está ahí, yo creo que el Espíritu Santo de Dios es mi fuerte, es mi fortaleza, es mi confianza, es mi ayudador, es mi consolación, es mi propósito, es mi provisión. Bendecido, yo salgo bendecido con la mente de Cristo, con una mente plena, bendecido, que yo todo lo que haga tiene que ser prosperado, así como yo te digo en esta mañana o en esta hora, que todo lo que tú hagas tiene que ser prosperado porque es Cristo tu motivación, no aquella motivación o aquellas palabritas de que no, que te vaya bien en todo. O el éxito te persigue. De eso hablan muchos, por favor. Y a veces me gusta hasta oírlos a mí porque es necesario también, pero no son mi motivación. Los oigo, los veo, los escucho. Me gusta oír o ver cómo algunos se expresan, pero no es mi primera área o no es mi primera influencia a mi mente. Yo he dicho claramente que la palabra de Dios se convierte para la persona y para el oyente en una de las muchas fuentes, de las muchas voces, como digo yo, de las muchas voces que la gente oye. Pero a esta ciencia, bendecido, tienes que dedicarle tiempo y tiempo de calidad.
Hay una enseñanza más adelante que no sé si me quede tiempo para decirlo, que habla acerca del poder de la declaración, el poder de tu oración, el poder de los decretos. Ahora, ¿cómo yo creo que voy a transformar las cosas y aún mi propia vida si no confieso yo mismo y para mí mismo los decretos de Dios que requieren y que necesita mi vida para poder ser transformada a los pensamientos más altos que los propios míos? Pues tiene que ser a través del conocimiento, a través de la ciencia divina, a través de la ciencia del Espíritu, a través de Cristo. Entonces sigamos leyendo acá, que está interesante, primera carta de los Corintios, allá en el capítulo 2, versículo 6, que sigamos leyendo. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, hablamos sabiduría. Entre otras cosas, bendecido, me detengo acá. Y perdona que me detenga, pero bueno, ese es el propósito. Yo no puedo afanar un pensamiento de Dios sabiendo que hablarte, yo no te puedo hablar de la Z sin antes pasar por la A. Y esa es mi labor. Mira, sin embargo, hablamos sabiduría. Y el Espíritu Santo me ayuda a detenerme aquí en esta palabra cuando dice, sin embargo, hablamos sabiduría. Usted pregúntese, bendecido. Pregúntese y sea serio y sea honesto consigo mismo. ¿Cuánto tiempo, cuántas horas del día, si tú te dedicas a tu devocional, si tú te dedicas a tu intimidad en tu oración, si tú te dedicas al conocimiento de la palabra, si tú te dedicas a oír algo de Dios, cuánto eso de Dios está influenciando tu vida para que tú hables sabiduría y no basura? Porque es que, a ver, ¿a qué le llamo yo basura para que no se ofendan? Pues basura es todo pensamiento contrario a lo que Dios me dice que yo soy o a lo que Dios me dice que yo tengo. Eso es basura. Eso es perder el tiempo. A veces también me inquieta mucho, ¿verdad? Cuando digo a las personas, me preocupa. Pues no te preocupes. Más bien ocúpate de eso que tú crees que esa información se antepone o se anticipa a los hechos. Y si ya pasó, bendecido, ocúpate. Pero habla sabiduría. Es muy normal que en medio de las noticias no gratas, tristes, amargas, esas noticias no muy buenas o malas, es muy natural que la gente hable, diga, exprese, manifieste palabras y pensamientos que no tienen por qué hablar. Pero bendecido, esta es la invitación del apóstol Pablo. Si cambiamos, si entresacamos lo precioso, si intercambiamos, si entresacamos, si seleccionamos lo precioso, que es la sabiduría de Dios, que son los pensamientos del reino, que son los pensamientos de Cristo en nuestra mente, que son las promesas que Dios te ha dado, y las cambiamos en vez de hablar las cosas contrarias y la basura que yo dije. Pastor, no me dice eso. Yo me hago responsable que yo dije que todo lo que no edifique es basura. Me hago responsable de lo que estoy diciendo. ¿Ok? Y así me amas más. Pero, bendecido, ¿qué tal? ¿Qué tal si nosotros seleccionamos las cosas preciosas, las promesas de Dios en medio de las situaciones que pasamos todos los días? Porque, dicho sea de paso, situaciones contrarias, bendecido, están en nuestra misma casa. Pensamientos contrarios a los de Dios están aún en nuestra propia habitación y en nuestra propia mente, en nuestro propio ser. Por eso es que la palabra dice que la palabra dice que la palabra es viva y es eficaz y más cortante que cuchillo o espada, porque es que la palabra de Dios tiene que partir y sacar y destruir aquello que no te edifica, y muchas de las cosas de las que no nos edifica suelen estar allí a flote cuando pasan cosas que no queremos o no nos gusta que nos pasen. Pero por más que uno quiera evitar que no pasen, pues pueden pasar.
que es lo que la gente no entiende. Entonces también basura le llamo a los razonamientos del por qué nos pasó tal cosa. Porque algunos parecen, vaya, unidades investigativas. Se gana el noticiero aquel. ¿Ah? Porque bendecido, ¿qué tal? Y vuelvo y te digo la premisa aquí del apóstol Pablo. ¿Qué tal que en medio de las situaciones que pasamos todos los días, tú te propongas, bendecido, a hablar sabiamente, a hablar sabiduría, a exponer y a establecer los decretos de Dios sobre la mesa? Porque es que los decretos y la palabra de Dios es transparente. La palabra de Dios es limpia. Pues dice la palabra que es luz. Y fíjate, Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces, si yo coloco los pensamientos de Dios, por eso es que me gusta tanto el poder de la declaración, el poder de la confesión, el poder de la oración. Porque así como yo hablo en secreto con Dios en mi intimidad, bendecido, eso tiene que ser mi día, mis 24 horas. Porque ¿de qué vale yo encerrarme en una habitación haciendo mi intimidad con Dios en mi declaración? Dios mío, Señor, por mi culpa, pero cuando salgo a la calle sigue siendo tu culpa. De nada te va a edificar. Te estás engañando tú mismo, como dicen por ahí, allá un gran amigo, predica pero no aplica. Y la vida de Dios, bendecido, por eso es que el conocimiento, entonces ahora entiendo, bendecido, porque aquellas personas que se dedican a una ciencia específica y se especializan en una ciencia específica, ahora entiendo por qué se lucran y ganan y viven y se enriquecen de aquello que por tanto tiempo y por tantos años, y pasan los años y siguen profundizando en el conocimiento, porque para ellos no es suficiente lo que aprendieron en 5 años. Sino que siguen especializándose, siguen profundizando el conocimiento, ¿verdad? Para convertirse en aquellos expertos que puedan manejar la situación con toda facilidad y con toda la inteligencia para dar soluciones a la vida. ¿Viste dónde está la diferencia? Entonces, yo te reto, bendecido, y más bien aquí el reto lo tenemos que hacer cada quien, cada uno de nosotros. Cada vez que estemos pasando, que eso va a ser todos los días y a cada momento. Porque por ahí dicen que no hay que dar papaya, pero a veces nosotros nos convertimos en papaya. Y las papayas mal puestas las parten. Ahora, una cosa es que nosotros demos papaya, pero oído, que esa papaya no se convierta en tutti frutti. No sé si me hice entender. La cuestión es que, bendecido, oído, que tú mismo te comas tu propia papaya y que el lenguaje de Dios absorba todo el contenido y sea capaz el lenguaje de Dios, como lo es y lo ha demostrado en tu vida, y yo creo que tú mismo lo has demostrado, sea capaz de devorarse toda la papaya para que encuentres papayas verdes, papayas maduras dentro de tu frutera. Esa es la realidad de la vida. Entonces, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría dice claramente no de este siglo. Ahí está hablando que no es la sabiduría basada en las ciencias humanas con la que la gente se prepara, se profundiza, se especializa y se lucra, sino que habla ni mucho menos de los príncipes de este sistema o mundo o siglo, como dice acá, que perecen, porque ellas también llegan a su límite. Dice el 7, mas hablamos sabiduría de Dios. Mira esto, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Y aquí tengo que decir algo también muy importante. Bendecido, la gracia de Dios es un misterio. ¿Por qué? Porque si vamos a entrar al por qué, y me vas a preguntar a mí, pero ¿por qué Dios tuvo que sacrificarse él mismo? Misterio, mi hermano. Así lo quiso Dios. Entre otras cosas, para que tú sigas alcanzando madurez, te digo algo. La voluntad de Dios, la decisión de Dios, las propuestas de Dios
aunque inverosímiles se vean, aunque paradójicas se muestren y no se sepan identificar, bendecido, la voluntad, la decisión, el propósito, el plan de Dios es un misterio. Y los misterios, oído, necesitan ser revelados. Es por eso que nosotros enseñamos el ministerio, tenemos un ministerio que se llama Ministerio de Enseñanza de la Palabra Revelada, porque cualquiera persona coge la Biblia y te habla de una historia, bendecido, y te pinta, bendecido, la fuerza, la motivación que tú puedas tener y que tú puedas colocar en algo, bendecido, pero si no hay la revelación del Espíritu Santo, lo que pasó en misterio, oído, lo que pasó en misterio, y el misterio no se te revela, bendecido, seguirás siendo o seguirás teniendo una ciencia basada en la religión, basada en filosofías y sutilezas huecas de los hombres. Porque de eso en las iglesias, en lo que concierne a Dios, bendecido, bastante hay. Y por alguna razón el apóstol Pablo, allí la palabra nos orienta a que tengamos cuidado de los falsos profetas y de aquellas personas que se dedican a la manipulación de personas, jugando con la conciencia del remordimiento de las personas. Porque no hay nada más triste, bendecido, que la gente se deje manipular, oído, por la conciencia, por el remordimiento de conciencia. Tú no te has dado cuenta que hay predicaciones o hay temas, por eso que la gente dice, me la está dedicando a mí. ¿Pero por qué? Porque le están golpeando el remordimiento de conciencia de aquello que acusa su vida, su mente, su alma, y no lo deja tranquilo. Y lo cogen como caballito de batalla, claro, porque eso vale mucho dinero. Limpiar esa conciencia para el hombre, pues no ven el sacrificio de Jesús, de lo que le costó al mismo Dios por medio de Jesús, sino que ven, oído, que cada vez que se levantan la mano, dando esa acusación, se autoflagelan y los flagelan, oído, para manipular el dinero y para hacerse ricos aquellos que venden esa información de esa manera. De eso hay. Entonces, más hablamos sabiduría de Dios y misterio, la sabiduría que oculta. Ha estado oculta, pero bendecido, el mensaje de Dios no es que esté oculta. Pero es que los que enseñan la tienen oculta, porque ellos saben, porque ellos no quieren matar a la gallina de los huevos de oro. Pero está oculta. La cosa es que algunos hemos ido más allá, para no decir atrevidos, para que ese conocimiento, esa ciencia divina que es del Espíritu, que dicho sea de paso, lo del Espíritu se discierne espiritualmente. Oído, las cosas del Espíritu no se perciben. Las cosas tangibles son aquellas que se perciben por medio de los sentidos o de los sentimientos y de las emociones. Y de eso bastante hay. Y de eso bastante que engañan, y a veces hasta tú has sido engañado. Porque te mueven las emociones. Por eso te decía, bendecido, Dios nos ayude, y el Espíritu Santo nos ayude a nosotros mismos a ponerle frente a cada situación. Oído, tú no necesitas ayuda por medio de hombres, ni mucho menos de aquellos que los levantaron como estatuas, oído, con ojos pero no ven, con manos pero no tocan, con brazos pero no se mueven, con piernas pero ¿dónde están que se caminan? No caminan. En cambio, mira lo que decía el salmista, la confianza de aquellos, oído, que caminan y se cansan. Caminan y se cansan.
Pero la palabra nos enseña que aunque nos caminemos mucho, bendecido, tú tendrás siempre ese respaldo de Dios que te dará esa energía, esa gasolina, esa orientación, esa confianza en la palabra para que te saque del lugar donde tú estás. Que entre otras cosas, esa es la madurez que Dios nos invita a que tengamos. A medida que se va afianzando el conocimiento en nosotros, bendecido, a medida que se va afianzando el conocimiento, en que tú seas disciplinado en la información de Dios, tú vas creciendo en la medida también de que eso que tú creces, lo vas exteriorizando, lo vas poniendo sobre la mesa, lo vas colocando como tu base, como tu pensamiento, oído. Y es por eso que la casa se edifica sobre la roca, porque si tu casa está edificada sobre la roca, bendecido, no habrá viento de doctrina falsa, no habrá movimiento que tenga que tambalear la casa. No, porque tu pensamiento se sujeta, tu pensamiento está orientado, tu pensamiento está dirigido, oído por el Espíritu Santo de Dios, y eso no hay nadie que te lo quite ni que te lo arrebate. Así es el pensamiento de Dios y así funciona Dios. Entonces nosotros no hablamos, bendecido, esa es la invitación y lo que está pasando acá con Pablo. Nosotros no hablamos de esta sabiduría de los hombres, ni los príncipes, ni por más rey, por más excelencia, presidente, gobernante, títulos que tenga la persona, pues esa sabiduría pertenece a lo de la tierra y los hombres mismos se ocupan de ella y ellos saben, y a veces hasta se hacen los tontos, ¿verdad?, para sacar provecho de ellas. Pero nosotros más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los tiempos para nuestra gloria. Ahí gloria pues significa beneficios. O sea, quiere decir, bendecido, que usted habla sabiduría de Dios. O sea, usted se profundiza en el conocimiento y en la ciencia del Espíritu de Dios para saber los beneficios que significa la palabra gloria. Gloria traduce aquí beneficios. Entonces, yo no sé si a usted le guste o usted marca diferencia entre disfrutar de beneficios que tener una vida que le toque pagar el precio. O sea, yo creería que hay una gran diferencia en que usted siempre esté pagando el precio o colocando haciendo ese sacrificio, ese sacrilegio, ¿verdad? O siguiendo esos mandamientos de hombres o los mismos mandamientos de la ley mosaica, porque aquí el apóstol Pablo se refiere más y arremete más contra ellos. Porque aquí está hablando, oído, y aquí estaba, digamos, en reunión, estaba una combinación de creyentes que habían salido del mismo judaísmo, de la misma raíz judía, de la misma raíz hebrea, que tenía ese conocimiento, aún donde salió el apóstol Pablo. Pero fíjate, mira que sí las cosas se pueden cambiar cuando llega revelación. Porque de ejemplo, bendecido, yo cito mucho al apóstol Pablo. Pablo fue Saulo, aún un perseguidor de la misma iglesia, de los mismos creyentes, enemigo de Cristo. Y mira cómo Dios lo transformó, porque Dios lo escogió a él de lo vil y menospreciado de ese mundo, allí lo escogió. Vil porque hablaba basura. Hablaba basura y toda su identidad, digamos, de Dios o divina o espiritual, como quiera llamarse, bendecida, estaba arraigada o fundamentada, más bien la palabra, fundamentada. Su base era la ley mosaica, que dicho sea de paso, bendecido, tengo que decirlo también, pues el fin de la ley fue Cristo.
El fin de la ley fue Cristo para todo aquel que cree. ¿Ok? Ese fue el fin de la ley. Pero sigamos. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio y la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos o sistemas para nuestro beneficio, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Mira esto, mira este pensamiento, ¿eh? Y lo voy a decir tan despacio para que tú me entiendas lo que estoy yo diciendo y para que usted me siga ya a través de la lectura. La que ninguno, esta sabiduría en misterio, la sabiduría oculta de Dios, la ciencia divina del Espíritu Santo, Dios primero que todo la preparó de antemano. 1 y 2. La que ninguno de los príncipes, de los sabelotodos, ninguno de las eminencias de ese presente y aún de este mismo presente, conoció. No la conocieron. Entonces, dame la oportunidad a mí, como maestro, como aquella persona que te instruye, dame la oportunidad. Y dale la oportunidad a Dios mismo. O sea, no te cierres, no te ciegues, porque más adelante lo vas a ver en el pensamiento. No te ciegues en tu propia prudencia. No te ciegues, no estés embelecido en un sistema religioso. Porque entre otras cosas, yo he venido hablando muchas veces y muchos años que la vida de Dios en el hombre se trata de una relación íntima de Dios con los hombres. Y Dios, no tuvo en cuenta los errores y el pecado del mundo para poder estar relacionándose contigo de una manera libre, de una manera como Dios la quiso, así en misterio. Porque aún con todo lo que tú hiciste, con todo lo que hagas y con todo lo que podrás seguir haciendo, dicho sea de paso, puede haber hasta pensamientos de maldad. Bendecido, Dios sigue relacionado contigo, porque ese es el cordón umbilical de Dios mismo, el Espíritu Santo, Dios mismo contigo, es Cristo, el poder y la sabiduría de Dios en tu mente y en tu interior. Mira, que ninguno de los príncipes, de los sabelotodos, de las excelencias, de sus majestades, príncipe de este siglo o de los sistemas. Y vuelvo y te digo, aquí siglo no es 100 años, aquí siglo es los sistemas. Los sistemas son líneas de pensamientos y de informaciones, que están una tras de otra. Algunas pueden ser buenas, la mayoría causan miedo, temor, pavor e incertidumbre que te quitan y te quieren quitar la paz de Dios y el reposo de Dios que te brinda la sabiduría y la ciencia divina. Que Dios tenía preparada desde antes de la fundación de los siglos para tu gloria. No la conocieron. Porque, acá está el pensamiento, porque si la hubieran conocido, pero como no la conocieron, ahí está una contestación a esa pregunta, que es el misterio. ¿Por qué tuvo Dios que mandar al Hijo? La manifestación de carne, aquel que nació de María bajo los tiempos o la dispensación de la ley. Mira, si ellos habrían conocido de esta sabiduría, si lo hubieran conocido, quiere decir que Dios a ellos se la presenta por medio de Jesús en sus anuncios del reino de los cielos. Y bastante que Jesús en vida habló de ese anuncio: el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos ha llegado. Bastante que lo anunció, para que no digan después de que no me invitaron. Porque si lo hubieran conocido, jamás y nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pero como no la conocieron, ellos no les convenía conocerla. Porque es que no era que Dios no hubiera querido, porque Dios se las presenta.
sino es que ellos no quisieron, la aborrecieron. Oye, hicieron de este conocimiento su mayor enemigo. Lo que está pasando hoy con la Iglesia Universal. Déjame decirte, entre otras cosas. Porque si lo hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de gloria, no hubieran crucificado a Jesús. Pero como Dios sabía que iba a ser rechazado, Dios sabía que el conocimiento de su gloria, de su gracia, iba a ser rechazado, pues fíjate, pagó el precio. Se hizo pecado, se hizo condenación, se hizo la injusticia, se hizo lo peor. Se hizo maldad, se hizo iniquidad, se hizo enfermedad, oído. Se hizo castigo con el ánimo de que ya habiendo él siendo el precio, pues ya no hubiese otro. ¿Por qué? Porque él se hace el precio, oído, para que estos no lo reciban ni la conozcan, pero que sabía que algunos después de su gloria la iban a conocer, se las íbamos a presentar, se la iban a presentar como yo también la estoy presentando. Oye, mira, ¿para qué? Para que seas la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, si aprendiste algo, di amén. Voy hasta ahí y seguimos entonces para la próxima grabación. Te declaro bendecido, mi hermano. Adiós.